La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, impares y electorales riman en Argentina en particular, en el cual los años impares son años electorales. Y por ser un año electoral, tan particular, tiene elecciones intermedias, es decir, tienen elecciones de medio término. Pero antes tiene las elecciones PASO, esas elecciones por las cuales se está debatiendo a ver si se hacen en agosto, si se hacen en septiembre, si se hacen en forma simultánea con las elecciones de medio término. Claro que cuando hablamos de impares y hablamos de electorales, también hablamos de economía. ¿Cómo marcha la economía? ¿Cómo marchan los impuestos, en particular en Argentina? ¿Qué es lo que se está debatiendo en este momento en el Congreso? Y trasladamos la mirada un poquito más allá. Nos vamos hacia América Latina. ¿Qué es la revolución bolivariana? ¿Quién fue Bolívar? Bueno, esos temas trataremos aquí, en Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto, luego de los siguientes títulos. Los años impares son electorales en Argentina y este año impar 2021 es particularmente electoral. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay PASO en veremos, porque hay elecciones de medio término y se van ajustando las clavijas, se van ajustando las coaliciones, mejor dicho, de cara a esas elecciones. La pregunta es, bueno, las PASO serán en agosto, serán después, todo esto tiene que ver la pandemia y tiene que ver también la discusión política, y sobre la discusión política, ¿quién mejor que Ignacio Zuleta, periodista, columnista de Clarín y editor responsable de ZuletaSinTecho.com, para aclararnos dudas? Hola, Ignacio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hoy la gran discusión son las PASO. ¿Habrá PASO o no habrá PASO? Mira, al momento que estamos conversando, yo el tema lo sigo muy de cerca porque yo no quiero hacer autobombo, pero yo el 5 de enero del año 2020, hace exactamente 13 meses, publiqué una nota en Clarín donde advertía que ya había un proyecto del peronismo que estaba en el Ministerio del Interior, elaborado por los expertos del partido, para suspender los PASO. 5 de enero del 2020. Hemos pasado todo el año con el nivel de las PASO. A la hora de hoy que estamos conversando, yo he hablado con todos los que tienen algo que ver con esto y ninguno te puede dar ninguna solución, ninguna indicación. ¿Por qué? Estructuralmente, digamos, en el telón de fondo, las PASO no las quiere nadie. No las quiere el peronismo, no las quiere la oposición. El peronismo las condenó Cristina Kirchner cuando había perdido la elección en 2015. Después de la elección hizo una autocrítica en un discurso que dio por cadena nacional diciendo que no servían para nada. Un invento del peronismo que vos sabés que siguió a la derrota de 2009, se sucedió en 2010, fue inventado para normar la vida de la oposición y terminó normando al peronismo. Porque una de las causas que el peronismo dice de su derrota en el 2015 fue la PASO de la provincia de Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que ahondó tanto la división del peronismo que les impidió ganar la elección federal. El PRO, estoy hablando de Mauricio Macri y me acuerdo a Marcos Peña, algunas exposiciones públicas, también condenaron el sistema diciendo que era caro e inútil, no elige candidato y es carísimo. Ahora, ese es el telón de fondo. En las circunstancias, la verdad es que la intención de levantar las PASO sigue al problema que tiene el peronismo de su división entre distintos sectores que son irreconciliables. El cristianismo,
Alberto Fernández, Massa para decir un sector, y después el peronismo del interior, que es tanto o más importante que estos tres, que es el otro lado del peronismo, que es el que tiene distritos de la dimensión de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, donde gobierna el peronismo y que tienen una cantidad de votos que hacen a la fórmula final del electorado peronista. Ninguno de ellos tiene un interés que pueda conciliarse con el resto. Lo que le conviene al cristianismo puede no convenirle a Alberto Fernández o no convenirle a Massa. De hecho, en esta anécdota que estamos contando, el sector de Massa y de Alberto Fernández son los que militan que no haya PASO. Desde la suspensión de las PASO, la cancelación, la postergación, el achicamiento, la reserva operativa, todo el toqueteo a las PASO nace de la Casa de Gobierno. Nace de Massa, que fue el que lo planteó primero que nadie en la provincia de Buenos Aires, hace más de un año, y luego Alberto Fernández. Cuando vos hablas con los gobernadores y le preguntás por qué hablan de las PASO, te van a decir que se los pide Alberto Fernández. O sea que hay una indicación, un pedido de la presidencia a los gobernadores de que pidan suspensión de las PASO. Ahora, frente a eso está un interés difuso. Es decir, el cristianismo digamos, que maneja el peronismo de la provincia de Buenos Aires no está convencido de que no haya PASO. Parece convenirle. Ahora, tiene enfrente un interés de la presidencia y de Massa y de algunos gobernadores del interior que preferirían que no la hubiera. Hoy la incertidumbre es porque ninguno tiene, es decir, el peronismo no puede tener, no ha logrado una doctrina uniforme, porque cada uno tiene un interés, a uno le conviene, a otros no. Eso te diría como síntesis lo que está pasando. Hace poco escribiste que en las democracias republicanas el poder surge de abajo hacia arriba. En Argentina surge de arriba hacia abajo. Estoy hablando de la presidencia del PJ en manos de Alberto Fernández. Bueno, ese es un drama de la República Argentina desde sus comienzos. No nos olvidemos que la Argentina es heredera de la tradición virreinal. Esto era un virreinato. La construcción de las repúblicas tiene una deuda con el sistema virreinal. En nuestros países, por lo menos en la Argentina, no hubo revolución. Es decir, para decirlo crudamente, no hubo guillotina. Como hubo en las repúblicas europeas, que de Cromwell en la monarquía parlamentaria inglesa en adelante, cada tanto un guillotineo colectivo, eliminación de un sector, de una casta, de una clase. Acá no lo hubo. Acá hubo una continuidad entre el sistema virreinal, que es poner el auditor, el oidor y el virrey desde arriba, y eso ha seguido siempre. El peronismo es el ejemplo más claro. Un partido creado bajo una dictadura militar, por un militar, por un general, con plata del Estado, que además hizo elegir presidente y gobernó como un dictador, porque nadie puede dudar de que los dos mandatos primeros de Perón, del 46 al 55, fueron prácticamente una dictadura. No hubo medios de prensa independiente, hubo exiliado, hubo persecución política, autoritarismo, etc. Ocurrió en todo el mundo. O sea, la disculpa, si es que le cabe, es que era el clima autoritario que arrasaba el planeta Tierra, con excepción. Y eso ha continuado, y el armado desde arriba es algo a lo cual escapan muy pocos partidos políticos. El radicalismo es lo más parecido a un partido político, es un partido que respeta el debate en la base y sube para arriba, pero el radicalismo le pone un tipo a dedo. Y si uno mira la política que ha seguido, yo nunca he visto una interna, ni la vi, salvo aquella interna que hubo Cavallo Vélez en la ciudad, que terminó en una pelea, pues nunca se supo qué pasó. Nunca he visto la interna del PRO, nunca he visto la interna de la coalición cívica. La única vez que hubo internas del peronismo fue la de Menem Cafiero, y quedaron tan escaldados que no hubo nunca más una interna del peronismo para elegir candidatos. Sí la hay en las provincias. En la provincia la vida es más normal. En las provincias no se ven esas cosas que vemos acá en el área metropolitana, estas extravagancias, donde
un fiscal me parece un presidente, los tipos pasan de un partido a otro, hay dirigentes muy dignos todos, no vamos a dar nombres, pero que han pasado por todos los partidos políticos, han pasado por todos los partidos por distintos turnos. Y les va bien. Yo a Patricia Bullrich la conocí cuando era la lista azul contra Grosso en la ciudad de Buenos Aires con Luis Barrio Nuevo. Estoy hablando hace 30 años. Ahí la conocí yo a Patricia Bullrich. Y hoy día es el dirigente que logró la mejor marca de prestigio del gabinete de Macri. Mientras gobernó Macri, el ministro más prestigioso del gabinete era siempre Patricia Bullrich. Y hoy día es una presidenta del PRO, candidata a diputada nacional este año, probable candidata a jefe de gobierno o a presidente en el 2023, por una alianza, por un partido conservador de centro-derecha. Es cierto que el peronismo es conservadurismo de derecha, siempre, o sea, ella ha sido fiel a ese mandato, pero fíjate vos cómo ha transitado en distintas categorías a lo largo de la biografía. Es difícil encasillar. Pero esas cosas no se ven en el interior. El interior nace más de abajo hacia arriba la política. Es difícil encasillar en Argentina más allá del discurso izquierda o derecha, porque al fin y al cabo terminamos hablando siempre de personas y no de los partidos en sí, o de los movimientos que se resisten a ser partidos. Yo creo que en la Argentina hay dos grandes familias políticas. Una es la que representa el peronismo y la del no peronismo. Y en eso hay una muy fuerte identidad de la Argentina. Es cierto que no tiene que ver con la izquierda y la derecha, porque esas son categorías que no las aceptan ni la izquierda ni la derecha, ¿verdad? Pero es cierto que las dos grandes familias que conviven en la Argentina desde el nacimiento del sistema de la ley Sáenz Peña, por decirlo así, en 1916, son las mismas familias. Lo que representa el peronismo y lo que representa el no peronismo. Y eso es indeleble, eso no se modifica. Más aún, le da una estabilidad al sistema y le da una estabilidad al voto argentino que es único, creo yo, en el mundo. La solidez del sistema político argentino ha durado ya 1916, 2016, más de 100 años, en donde hay una alta asistencia al voto, donde no hay fraude, donde el que gana gobierna y donde está representada la sociedad argentina en un 80% del voto. Nosotros no tenemos ni extrema derecha ni extrema izquierda. Son dos partidos que tienen una agenda igualitaria, muy aspiracional, casi diría yo utópica, pero que se sostiene a lo largo del tiempo. El sistema argentino tiene mucha solidez y tiene mucho que mostrarle al mundo, ¿no? En un mundo donde hoy día manda el guasón. Mira España. España es un rapero, insulta al rey, incendiando ciudades. Lo estamos viendo por televisión. Pero en Argentina, Ignacio, ¿hablamos de partidos o hablamos de coaliciones? El Frente de Todos por un lado, Juntos por el Cambio por el otro. Yo hablo de familias políticas que se van articulando históricamente en distintos partidos. No existe el marciano peronista que vota al no peronismo, no existe el marciano no peronista que vota al peronismo. Eso es una ilusión. Eso que dicen, lo leía a Lustó en una declaración que dice: vamos a convocar a los desengañados del PRO. ¿Qué desengañados del PRO? Si el PRO sacó más votos, o de Cambiemos, sacó más votos en el 2019 perdiendo más que en el 2017 y 2015. No hubo ningún desengañado. Lo votaron a pesar de los problemas con los que terminó Macri. Es decir, la fidelidad del voto a la familia es espasmosa, es extraordinaria. Y el peronismo, a Cristina la votó el peronismo en el 2017, 37% la hizo senadora por la provincia de Buenos Aires en el peor momento del prestigio de Cristina, incendiada en la puerta de tribunales, con Bulú preso, con Debido preso, 15 funcionarios procesados, algunos ya detenidos, con Jaime condenado, Felisa Micheli condenado, y lo votaron igual, el peronismo vota igual. ¿Dónde queda Cristina y dónde queda Máximo en esta composición del PJ, en la cual hay 5 vicepresidentes, uno de ellos es Kicillof?
No, yo creo que la estructura del partido es totalmente decorativa, ¿no? Que no expresa de ninguna manera como el peronismo que deja ahora la conducción y lo expresa Gioja. Yo creo que eso es una formalidad que para mí es intrascendente. El peronismo es dos grandes familias, por lado eso, que es el peronismo metropolitano y el peronismo del interior. El peronismo metropolitano, capital y Buenos Aires, y el resto del país, las provincias que te mencioné, donde el peronismo es muy fuerte. Bueno, en Córdoba, muy fuerte Santa Fe, muy fuerte en Entre Ríos, muy fuerte en Mendoza, que no gobierna, y muy fuerte en Tucumán. En Argentina hay 7 provincias, las más pobladas, de las cuales en 5 gana el voto no peronista presidente. Fíjate que Macri ganó en 2019 perdiendo, ganó en 5 de esas provincias, perdió Tucumán y Buenos Aires, y ese voto es muy estable. Y está el peronismo del interior. O sea, metropolitano, y esa pelea es una pelea estructural del peronismo que no se ha salvado. Detrás de eso estuvo Cafiero Menem, detrás de eso estuvo Duhalde Menem, por eso y siempre pierde. Por eso perdió Scioli, porque hay una pelea, un desaire del peronismo del interior del peronismo metropolitano, porque ellos creen que la provincia de Buenos Aires es angurrienta, tiene toda la coparticipación, quiere más, quiere el poder, y desde la reforma constitucional del 94, además, con Buenos Aires ponen al presidente. Entonces ya llevamos de la Rúa Cafiero, llevamos de la Rúa, perdón, llevamos Menem Michetti, llevamos, bueno, Kirchner, Cristina, que representa, que es Duhalde, que es la ciudad de Buenos Aires, y ahora tenemos a Fernández, Cristina. Es decir, hegemonía del sistema del peronismo metropolitano. Vos me vas a decir, y tenés razón, de que siempre en cualquier país del mundo los distritos más poblados ponen al presidente. Pero acá hay una gran demanda. Vos pensás que en la elección de 2019, ganando los Fernández, hubo 7 provincias peronistas que fueron con lista corta. Es decir, se desentendieron del destino nacional del peronismo. ¿Por qué? Porque esperan que rinda examen y no quieren estar comprometidos en gobiernos que se quedan con el poder nacional y después terminan en la crisis. Porque lo que termina logrando el peronismo nacional es que el peronismo pierda. El peronismo ha perdido en los últimos 33 años, 34 años de democracia, un poco más, ha perdido 3 veces. Pero con Alfonsín, perdió con De la Rúa, perdió con Macri. O sea, es un récord bastante alto de derrota para un partido que es la primera minoría. Domina el Congreso, domina las cámaras, ponen los jueces desde el año 83 que ponen los jueces. Y sin embargo, cada vez que se tiene que presentarse a una elección con una no peronismo que se unifica en un candidato y en un programa medianamente coherente y que no logra la unidad, como el peronismo es todo lo que se divide por 2, pierde. Esa es la historia argentina contemporánea. Bueno, ponen los jueces, pero te hablan de presos políticos. Bueno, presos sí. Nunca hay que hacerle caso a lo que dicen los políticos, sino lo que hacen. Los jueces, ellos se defienden. Yo siempre creo que el primer deber del preso es fugarse y el primer deber del reo es defenderse. Yo nunca voy a ver mal que un reo se defienda, porque está en su libertad, ¿verdad? Yo no soy carcelero ni soy policía. Que se defienda como puede. Ahora, del peronismo se encargan los jueces, ¿no? Y los jueces, más aún estos jueces de esta era, que han tomado nota de que el peronismo se quiere volver a meter con ellos, les arruinó la jubilación, les quiere sacar los cargos, y los van a hacer tira. Ya tienen de cautivos una veintena de funcionarios del peronismo anterior a 2015. Y eso, la venganza será terrible. Pero es comprensible, si están diciendo, desde que asumió Kirchner en el 2003, con Vélez y Campagnoli, que dijeron que iban a terminar con la justicia federal como Oroquí porque eran corruptos. Y después vino y heredaban a Duhalde, que había querido cambiar la corte.
y tuvo una crisis con la Corte por el precio del dólar. ¿Acordate la especificación? Bueno, el dólar se fue de 1 a 4 pesos. Y después vino Macri, que dijo que iba a hacer lo mismo, que iba a terminar con todos los jueces como los mismos eran todos los delincuentes. En esos 20 y pico de años se jubiló Garrido, lo trasladaron a Fara, se jubiló Pati Ballesteros y lo despidieron a Frederico. Nada más, 4. O sea, justicia 9, políticos 1. Le han ganado 9-1. Y fíjate la Corte, en el momento de más ataque y acoso a la Corte, una Corte que ha sido constituida su presidente y su integración por el anterior gobierno, no deja de tomar medidas que desairan la agenda del peronismo. O sea, esa pelea es, pero es de ellos, yo no me meto. Por eso yo me río, digan lo que quieran. Es una pelea de ellos, saben por qué es, precede a esto, se acusan de politización cuando las causas que contra los peronistas vienen de antes de 2015, la mayoría. Yo entiendo que haya muchas falacias, pero es parte del juego. Y ahora no me meto en eso. Ignacio, ¿cómo ves esto? Sobre todo Pinocho. ¿Cómo ves esto del lawfare? No, es un invento nuestro, es un invento del periodismo. Lawfare, persecución política a través de la justicia, viene de la época de Grecia. A Sócrates le hicieron tomar la cicuta. Es más viejo que la historia, que la herramienta de persecución política, entre otras, es la justicia, es obvio. Ahora, vos le encontrás un nombre divertido. Y bueno, se usa para defenderse, pero es que no tiene ninguna... Es una acusación política, no es técnica. No es técnica. Cuando vos hablas con los jueces y hacen denuncias contra el lawfare, mira, es una acusación política. Es un insulto decir que hay lawfare. Ahora, que hay arrinconamiento de los políticos por la justicia, es cierto, pero no tiene razón política. La justicia en la era Macri, no Macri, eso lo saben todos los que siguen la vida política y judicial de la Argentina. No hay juez que obedeciera lo que Macri le dijera, ni tenía forma de llegar. No podían hablar casi con la Corte. Ahora, que la justicia tiene una agenda hacia la política, sí, señor, y la tiene en todo el mundo. La tiene en todo el mundo. Ocurre en Brasil, ocurre en Estados Unidos. La justicia ejerce en el mundo contemporáneo un control de lo que llaman los italianos la virtuaje. Es decir, una cruzada moral de moralización. Uno puede estudiar su origen, yo creo que está en Estados Unidos, está en el puritanismo de Estados Unidos, que hacen las leyes de corrupción que son globales, porque en Estados Unidos un empresario no puede pagar una coima fuera de Estados Unidos porque lo incriminan en Estados Unidos. Esos son una cruzada, casi diría imperial, que va de la mano de los negocios de Estados Unidos. Es decir, extender las jurisdicciones de los tribunales para entender las causas que ocurren en cualquier país, prórroga de jurisdicción y las normas de alcance de Estados Unidos en todo el mundo. Estados Unidos no deja que entren, o sea, Estados Unidos no está en la Corte Penal Internacional, porque dicen que fue creada para normar los leyes, pero Estados Unidos te extiende, agarra un gerente de una gaseosa en Honduras pagando una coima y lo meten preso en Estados Unidos. Esto es un fenómeno global del mundo contemporáneo. Tiene que ver con la destrucción del sistema político, donde va quedando en la disolución del sistema político, que es universal, el descrédito del sistema que nació en el siglo XVIII y que tiene que convivir con problemas que no puede resolver porque llega tarde y lento. Solo quedan dos poderes: la prensa y la justicia. La prensa te escracha, la justicia te mete preso. Son los dos poderes que hay hoy en el mundo. Están por encima o van a sobrevivir a la crisis del sistema político, que es una crisis. El mundo contemporáneo está representado en la película de Guasón. Es decir, no hay forma. Vos pensás en Evo Morales, que lo sacaron corriendo, y en Piñera, que es la derecha, al mismo tiempo, el mismo mes, a la misma hora, en donde incendiaban Santiago con las protestas de Chile. Y yo te lo señalo para pensar en la Argentina, que ocurría al mismo tiempo
cuando la fórmula Macri Pichetto y Fernando Fernández disputaban la presidencia con un enardecimiento y una ira mutua inmensa. No se saludan, no se saludaban, no se dan la mano, no se dan la banda, y sin embargo en la Argentina, porque era un sistema político sólido, hubo paz. Acá no hubo un solo incidente del orden público. En el mismo momento, en los mismos meses, cuando estallaba Bolivia, estallaba también Chile, estallaba Perú, estallaba Brasil. Ese es el mundo actual. La Argentina se viene salvando un poquito. Por eso no hay que tornear mucho ni las pasos ni nada. Muchas gracias, Ignacio. Enseguida volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. En 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela y a partir del año siguiente se comenzó a hablar de revolución bolivariana. Bueno, ¿qué es la revolución bolivariana? ¿Quién fue Bolívar en realidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del libertador en este caso? A eso se refiere el sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina. ¿Quién se refiere a eso? Carlos Malamud, que es catedrático de Historia de América Latina de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano de Madrid. Y desde Madrid nos recibe. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución bolivariana, para empezar? Bueno, ese es un proyecto que impulsó en su día Hugo Chávez, que planteaba la independencia del país y de América Latina, de Estados Unidos. Su sueño aparentemente era volver al ideal de Simón Bolívar, que intentaba construir la unidad continental y a partir de ahí construir lo que él dio en llamar el socialismo del siglo XXI, ¿no? Era un proyecto en esas fechas, fines del siglo XX, un proyecto que tenía bastantes reminiscencias a lo que en su día había sido la Revolución Cubana, pero evidentemente tras la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética y por lo tanto la caída en desgracia del comunismo y inclusive del socialismo en su vertiente más ortodoxamente marxista, podríamos decir, fue necesario darle un barniz, un toque de pintura para ayornarlo, ¿no? Entonces de ahí que se comenzara a hablar del socialismo del siglo XXI y también a la vez que se comenzara a hablar de una revolución que ya no era socialista, sino que era una revolución bolivariana, con lo que se quería dar también al mismo tiempo un toque más humano, ¿no? Una revolución bolivariana que termina beneficiando a los boliburgueses, es decir, a una minoría de Venezuela. Bueno, esa evidentemente es otra historia y tiene que ver con el desenlace de muchos procesos revolucionarios, donde evidentemente la revolución comienza con el mejor de los propósitos y sin embargo la mayor parte de los hijos de la revolución terminan siendo fagocitados, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de Venezuela y la llamada revolución bolivariana no hubo una verdadera revolución, no hubo un pueblo que se alzó en armas, sino que Hugo Chávez llega al gobierno en esas elecciones de fines de 1998 a través de un proceso electoral y en realidad
lo que va a legitimar al régimen una y otra vez y al grupo Chávez una y otra vez son las elecciones, y de ahí la necesidad imperiosa que tuvo durante mucho tiempo de convocar elecciones una y otra vez. ¿Hay una tergiversación de la historia en plan político? Evidentemente, las necesidades del guión, y sobre todo en un país como Venezuela, donde el culto a Bolívar es una religión y es algo que mueve a las masas porque está totalmente consubstanciado del nacionalismo, está imbuido en el propio nacionalismo del país, la necesidad, por lo tanto, de legitimar al proyecto hace que se ponga el acento en Bolívar. Lo que pasa es que ese acento no se pone en cualquier Bolívar, no se pone en cualquier imagen de Bolívar, sino que en términos de Derrida era necesario deconstruir al personaje para volver a armarlo a imagen y semejanza del caudillo militar de Hugo Chávez, ¿no? Entonces es así como por un lado se realiza, se elabora un nuevo rostro para el Libertador, despojándolo de sus raíces europeas para hacerlo mucho más mestizo, más próximo a la figura de Chávez, pero también hay que dotar de nuevo nombre al país, que se convierte en República Bolivariana de Venezuela, deja de ser la República de Venezuela, y este adjetivo bolivariano o bolivariana comienza a también acompañar otras instituciones públicas del Estado, como por ejemplo la Fuerza Armada Nacional, que pasa a ser Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y tantas otras instancias de gobierno. Pero con esto no bastaba, había que también modificar la bandera, había que modificar el escudo nacional, muchos símbolos patrios, y sobre todo reelaborar, reconstruir, manipular, falsificar el discurso del propio Bolívar, ¿no? El relato necesitaba de un Bolívar precursor no solo de la integración regional latinoamericana, que es un poco el objetivo del libro, sino también precursor de la segunda y definitiva independencia de la patria grande, o precursor también del socialismo del siglo XXI. En realidad, esto es un ejercicio más de presentismo de quienes quieren utilizar la historia para justificar propuestas políticas y respuestas políticas al presente, y no una revisión del pasado, como solemos hacer los historiadores, pero en función evidentemente de entender mejor lo que pasó y no de explicar en nuestro beneficio lo que puede pasar mañana. Una suerte de culto a Bolívar, cuando se lo pone, por ejemplo, con el mote antiimperialista y se apunta directamente a Estados Unidos. Tengo entendido que Bolívar, al contrario, creía que Estados Unidos era un modelo. Bueno, Bolívar evidentemente, en la medida que no era un intelectual, no era un filósofo, él era un hombre de acción, un hombre político, pues daba respuestas coyunturales a situaciones muy complejas, como era la coyuntura del propio proceso emancipador. Y a Bolívar lo conocemos sobre todo por sus cartas, ha escrito más de 2.400 cartas en momentos muy distintos y atendiendo a interlocutores también diferentes, ¿no? Y con respecto a Estados Unidos, su posición, como en tantos otros asuntos de la vida cotidiana, varía un poco también en función del momento en que escribe, varía en función de a quién le escribe y de por qué le escribe, ¿no? Pero en líneas generales tenés razón, Jorge, es decir, Bolívar era partidario de tener y de reforzar el contacto con los Estados Unidos, en primer lugar porque él pensaba que tanto Estados Unidos como el Reino Unido iban a ser vitales para reforzar la salida independentista y por lo tanto para enfrentarse con mayores garantías de éxito al imperio español. Pero también Bolívar, hay que recordarlo, había invitado a Estados Unidos a participar del Congreso de Panamá, que en algún momento se planteó como la piedra angular de todo su proyecto político, ¿no? Y en relación precisamente con esta imagen del Bolívar antiimperialista, circulan por las redes sociales, en internet, una especie de decálogo de 10 mandamientos del Bolívar antiimperialista. Lo que ocurre que todas estas frases, primero que cuando se citan, nunca se citan diciendo de dónde proviene, cuál es la fuente, pero bueno, cuando se citan
siempre están o bien sacadas de contexto, o bien mutiladas, o bien presentadas de forma incompleta, ¿no? Y esto hace que haya una clara manipulación del papel antiimperialista de Bolívar, cuando en realidad el personaje era mucho más complejo, ¿no? Hablabas de las cartas, está la carta de Jamaica de 1829, si no me equivoco, que habla de la providencia justamente que viene del norte. 1815, ¿no? Es decir, es una carta que él escribe a un caballero de la isla de Jamaica, donde le expone cuáles son las circunstancias por las que está atravesando la América española en aquel momento, circunstancias muy complicadas. Recordemos que un año antes, en 1814, se había producido la restauración absolutista de Fernando VII, y esto hace que los ataques españoles contra la independencia americana se redoblaran y que inclusive corriera peligro el mismo experimento bolivariano, ¿no? Entonces, frente a esto, él escribe esta carta, y en relación con la integración se cita de forma abundante y profusa un párrafo de la carta donde Bolívar viene a decir que, dado que la América española tiene una lengua común, tiene costumbres comunes, tiene una historia común, y la gente se parece, evidentemente, pues eso amerita que tenga un gobierno común. Y esta es la cita tal cual se presenta. Y si nos ceñimos a esta cita, pues es evidente que la idea de Bolívar es, dados estos antecedentes, la América española lo que necesita es un gobierno común. Sin embargo, pese a que la cita se presenta así, en realidad al final hay un punto y coma, la cita sigue y Bolívar sigue escribiendo y diciendo: sin embargo, pese a todo esto, dadas las enormes distancias que hay en América, los climas tan diferentes, los caracteres tan disímiles de una región a otra, esto es imposible, y por lo tanto América no va a poder tener un gobierno común, ¿no? Y esto se escamotea en el análisis, se quita de la realidad, y esto es lo que me lleva, por ejemplo, a hablar de manipulación del pensamiento de Bolívar o del sueño de Bolívar, y también de falsificación de la historia, porque en realidad, cuando se insiste tanto en que Bolívar fue el gran precursor de la integración regional, una especie de protomártir de la integración regional latinoamericana, lo que hay que tener presente es, primero, que en la época de la independencia la idea de integración regional tal cual la conocemos hoy en día no existía, que ni siquiera la soberanía nacional era una idea clara, entre otras cosas porque tampoco estaban claros cuáles eran los límites de las repúblicas que estaban emergiendo, era un proceso en construcción, un proceso en marcha. Pero no solo eso, sino que en realidad lo que quería Bolívar era la unidad del viejo imperio español que había saltado por los aires como consecuencia del proceso de emancipación. Entonces, Bolívar, ¿qué quería? Quería unificar esas partes, sobre todo con un propósito claramente defensivo. Una América española unida era la mejor manera de resistir militarmente a los embates de España, que se había constituido en el gran enemigo a batir. ¿La definición patria grande es de Bolívar? No, la definición de patria grande no es de Bolívar. Hay que señalar también que antes de Bolívar, ya Miranda, con todos sus defectos y sus grandezas al mismo tiempo, había insistido en esta necesidad de unificar al imperio español, dotándolo de un gobierno al margen de la corona de España, pero también bajo el paraguas protector de todo el territorio. Y posteriormente, o de forma simultánea a Bolívar, otros pensadores y políticos y militares de Chile, del Río de la Plata y de otras partes de la América Española, de México, de Colombia, también habían hablado de la necesidad de esa unidad. Es decir, Bolívar no era el único que planteaba las cosas desde ese punto de vista, pero quizás fue el más brillante de los hombres de su generación. Evidentemente Bolívar tenía un toque genial que acompañaba todo su quehacer militar, político
en su momento, y esto hace que Bolívar sea la persona más idónea para desarrollar estos puntos de vista. Sabes que cuando cae el muro de Berlín hubo una frase de un filósofo en aquel momento, 1989, "What's left", y se puede traducir en ¿qué queda y qué es izquierda? Y ahora la pregunta es ¿qué queda de la izquierda o qué queda, mejor dicho, del socialismo del siglo XXI? Bueno, en realidad ya durante la vida de Chávez, inclusive, la propia idea de socialismo del siglo XXI comenzó a ser puesta en cuestión, inclusive uno de sus principales teóricos, Dittrich, ya se revolvió contra la postura de Chávez y lo criticó por traicionar al socialismo del siglo XXI, pero lo interesante de este caso no es tanto preguntarse quizás qué queda del socialismo del siglo XXI, sino qué queda del bolivarianismo, ¿no? El bolivarianismo en función de ese desarrollo de la revolución bolivariana. La verdad que en este momento, dada la crisis terrible que atraviesa Venezuela, hablar de revolución bolivariana es un sarcasmo, y ese sarcasmo probablemente es lo que ha llevado a muchos líderes que hasta antes de ayer se reivindicaban como bolivarianos, que hoy se presenten ante el mundo como progresistas, ¿no? Es decir, intentando de alguna manera lavar la ropa por sus pecados del pasado, por sus errores del pasado, intentando dotarse de una imagen más amable, más próxima a los intereses de la ciudadanía, ¿no? El libro se titula El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, publicado por Alianza Editorial. Carlos Malamud, autor, muchas gracias. Nada, a vos, muchas gracias y un placer estar contigo. Igualmente. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hay historias que normalmente se mantienen ocultas, se mantienen en secreto, forman parte de la privacidad de las personas, y está bien que así sea, pero hay historias que son traumáticas, y esas historias traumáticas, a veces trasladadas a un libro, como es Alas encadenadas, historia de una niña violada, de Norma Lambrecci, bueno, son ejemplificadoras. ¿Ejemplificadoras en qué sentido? Es la posibilidad, primero, de hacer catarsis, y segundo, de ayudar a chicas que pasaron por ese trance. Estamos en contacto con Norma Lambrecci. Hola, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias, muchísimas gracias, y es un lujo que me estén haciendo una nota a ustedes. Para mí es un lujo. El lujo es nuestro, Norma. Contanos tu historia. Mi historia, hasta los 6 años viví como una mariposa libre, ¿no? En el campo, allá en La Pampa. Y después de los 6 años, bueno, se transformó mi vida en un tormento que hoy cambié, ¿no? Después de muchos años, después de 30 años que lo pude contar, lo revertí para curarme y para curar a un montón de niñas que han pasado por lo mismo que pasé yo, de un abuso, ¿no? Durante 5 años. Entonces soy una privilegiada, una elegida. Yo digo que el amor sana. Ahora
que no nos podemos dar un abrazo. Yo digo que hay abrazos que por ahí no te decís nada, pero dice todo ese abrazo, ¿no? El transmitir y el que te transmite la otra persona, la angustia y el dolor. Yo me acuerdo que salía de ese galpón y pedía a gritos que me abrazara, y no había nadie me registró nunca. Mis padres nunca me registraron qué era lo que a mí me pasaba. Pero estuve muchos años, muchos años, hasta te diría hace, creo que 10 años. Igual ahora todavía tengo, que me han quedado cosas, ¿no? Pero hoy estoy feliz de poder ayudar a esas niñas y mujeres grandes que nunca lo hablaron. Entonces, como que ayudo, pero a la vez me ayudo yo, ¿no? Es un ida y vuelta. Cuando hablas del galpón, estás hablando del campo, estás hablando de la provincia de La Pampa, y 30 años después te animaste a contarlo. ¿Qué te llevó a contar? Y después de 30 años, cuando le dicen a alguna de las chicas que yo he escuchado, ¿por qué esperaste tanto? Porque vos te sentís culpable, porque con 6 años no sabés qué es lo que pasa, por qué es esto. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me amenazan con un arma? ¿No? Para poder usar y manosear y violar a una niña, ¿no? Qué locura, qué enfermo. Yo digo que no hay personas malas, yo creo que hay personas enfermas, ¿no? Cuando hacen maldad, yo creo que están enfermos, trato no de justificarlo, pero me encantaría que un día salga la ley y que estén siempre encerrados, ¿no? Y que no salgan nunca más, porque siguen haciendo daño. Y te siguen haciendo daño de por vida, porque yo todavía hasta el día de hoy tengo un montón de cosas que todavía no las he superado, pero no reniego. Y sé que voy a salir, y sé que voy a seguir ayudando, así que no, la verdad es que no, y no les deseo la muerte, porque el otro día un periodista me dice, ¿no le deseaste nunca la muerte? No, yo no le puedo desear la muerte a nadie, yo no soy quien. El de arriba sabe lo que tiene que hacer, y bueno, mi padrino ya está muerto cuando yo tenía 14 años, y ahí dije, wow, no me va a tocar más, qué maravilla, pero me quedé con esa mochila, ¿no? Esa mochila que yo en el libro cuento, que eran mochilas todas de crayones negros, hasta que empecé a los 32 años a hacer terapia. Ahí empezaron a salir algunos crayones de colores y de poder enfrentar meterme en un subte. Yo hoy subo a un colectivo y miro a dónde tiene la palanca para abrir la puerta, ¿no? Porque tengo claustrofobia. Subo a un ascensor, trato de, si hay más gente subo, pero si hay un hombre solo no subo. Le digo, ay, perdón, me olvidé, y me quedo, ¿no? Siempre siempre aparece, ¿no? Pero hoy por hoy, en una escalera mecánica, todo lo que yo no puedo manejar, desde un barco, de un avión, bueno, un avión, viste, es todo un tema, pero bueno, lo tengo que enfrentar. En mi profesión de modelo tuve que viajar muchas veces en avión, me he descompuesto. Una vez hubo una tormenta muy grande y yo me quería bajar y pobre, rajuñé a un hombre que estaba al lado mío de la locura y de la ira que me agarró. Después le pedí el teléfono al hombre
para que le explicara a la mujer lo que había pasado, porque ese hombre llegó a su casa rajuñado. Eso es lo que me ha pasado, ¿no? Y en un barco, yo no viajaría nunca en un crucero, me tendrían que dopar para subir a un crucero. Todo lo que yo no puedo decir, ahora salgo, abro la puerta, los autos automáticos que se traban las puertas tampoco. Cuando yo me compré en mi auto, mi primer auto, el hombre me decía, ¿lo quiere automático? No, le digo, yo quiero un auto con 4 ruedas, un motor y que yo lo pueda abrir cuando tenga ganas. No quiero nada automático. Que puedas hacer los cambios y evidentemente lo que pesa, lo que prima es el cambio. Tu labor ha sido reconocida en la ciudad de Buenos Aires y en varios lugares. ¿Cómo es el trato con esas chicas que se acercan a vos? Primero para aprender y segundo para pedirte ayuda. Bueno, yo doy clases de modelo. Yo digo que no doy clases solamente de modelos para modelar arriba de una pasarela, doy clases de modelos para la vida. Y yo lo doy en un instituto, en una licencia de Roberto Piazza, que los dueños son Alexia y Carlos Cajaviana, allá en San Justo, y tengo un montón de niñas que han sido abusadas y a veces, lamentablemente, las madres no tienen a dónde ir y se quedan con el violador en la casa, o el padrastro, o el vecino, o el tío. Y yo siempre lo he pedido en todas las notas que he hecho. Quiero ser la pionera de esto, ¿no? Y que esto se ponga en todas las provincias. Que en ese lugar haya todo, desde la denuncia, un equipo de psicólogos, un equipo de ginecólogos, las mujeres policías, que todo se haga ahí en el mismo lugar. Y una de las cosas que siempre le digo a las chicas, a mis alumnas, si algún día las llegan a abusar, que es muy difícil esto, porque yo lo viví, no se laven, que no es fácil, porque yo lo primero que hacía cuando salía del galpón, iba y me bañaba con agua fría, porque en el campo no teníamos calefón, el baño estaba afuera, era una casa muy precaria donde yo vivía, y me lavaba con jabón y con agua fría, y hasta el jabón me lo metía en la boca porque quería limpiarme y sacarme todo eso. Pero es muy difícil para una niña que ha sido abusada y ultrajada que no se lave, porque de esa forma se puede detectar quién fue el violador, pero y que su cuerpo es de ella y que nadie se los puede tocar. Y yo digo, a pesar que ese violador fue criado por una mujer, ¿no? Pero en las charlas que doy a las madres les digo que siempre un violador o una mujer violadora, porque tengo muchas niñas que las han violado a las mujeres, siempre hay una señal cuando ya son chicos, siempre hay una señal del niño o de la niña, ¿no? Que vienen, que dicen, la nena Patricia me baja la bombacha, me quiere besar. Bueno, ahí está también la maestra, ¿no? Que tendría que haber una materia en la escuela, que no lo hay, de cómo cuidarse. Norma, gracias por tu testimonio, gracias por este ejemplo de superación que sos vos misma, y gracias por lo que haces por esas chicas. Gracias a ustedes por hacerme esta nota y divulgar esto. No tengo palabras para el agradecimiento de ustedes y que tengamos un buen año y que nos sigamos cuidando.
Ojalá. Gracias, Norma. Y No, gracias a ustedes. gracias a ustedes por acompañarnos en esto que es Universidad Crítica. Hasta la próxima. Chao. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.